En el video anterior vimos que la derivada direccional de la función f en el punto x0 en la dirección del vector unitario u se puede calcular con un producto interno. El producto interno entre el vector gradiente de la función f en el punto x0 y el vector unitario u. Pero además que este producto interno era la norma del vector gradiente por la norma del vector unitario u, que en este caso es 1, por el coseno de teta, donde teta es el ángulo entre el vector u y el vector gradiente. Y esta fórmula es válida si las derivadas parciales de la función f en el punto x0 existen y son continuas. Bueno, por otro lado, podemos interpretar la derivada direccional de la siguiente forma. La derivada direccional de la función f en este punto y en esta dirección es un numerito, y ese numerito es una pendiente de una recta tangente a una curva que está en un plano. Por lo tanto, podríamos decir que al calcular la derivada direccional en un punto y en una dirección, voy a tener un numerito, y ese numerito va a estar asociado a un plano. Bueno, entonces la idea es que la derivada direccional va a estar asociada a un plano. Ahora, también concluimos en el video anterior que la dirección donde se alcanza la derivada direccional máxima es en la dirección del gradiente, y la dirección donde se alcanza la derivada direccional mínima es la dirección contraria al gradiente. O sea que si el vector u fuera este, entonces al calcular la derivada direccional en este punto y en esta dirección, vamos a obtener la derivada direccional mínima en esta dirección contraria al gradiente. Y que si mi vector unitario fuera este u que está aquí, entonces la derivada direccional en este punto y en esta dirección sería máxima. La conclusión es que la derivada direccional, ya sea máxima o mínima, está asociada a este plano. O sea que si quiero calcular la derivada direccional máxima o mínima, pues tiene que calcularse en el punto que nos interesa y en un plano que contiene el vector gradiente. O sea que la derivada direccional máxima o mínima está en un plano que pasa por este punto y contiene el vector gradiente. Bueno, con esa idea vamos a calcular algunos ejemplos. Vamos a iniciar con los siguientes ejemplos. Tengo una función que va de Rn en R. El punto x0 es un vector de Rn. Entonces, la derivada parcial de f en el punto x0 con respecto a la variable xy existe solamente si existe la derivada direccional de f en el punto x0 en la dirección del vector y. De hecho, esto va a ser cierto porque recuerden que la derivada direccional, pues cuando tenemos los vectores y obtenemos las derivadas parciales. Bueno, pero en este ejemplo se formaliza esa situación. Y si pasa esto, entonces tendríamos la siguiente relación, que la derivada direccional de f en el punto x0 en la dirección del vector y simplemente es la derivada parcial de la función en el punto x0 y es la derivada parcial con respecto a la variable xy. Bueno, la demostración es que por definición la derivada parcial de f en el punto x0 en la dirección del vector y es un límite. Es el límite de f de x0 más lambda veces y menos f de x0 entre lambda. Es simplemente la definición de esto. Pero por otro lado, esto que está aquí es la definición de la derivada parcial de f en el punto x0 en la dirección de la variable xy. Bueno, por lo tanto, si existe este numerito, esta derivada parcial, quiere decir que existe este límite. Por lo tanto, va a existir esta derivada parcial. O sea que si existe esta derivada direccional, entonces existe esta derivada parcial. Y al revés, si existe esta derivada parcial, quiere decir que existe este límite, por lo tanto existe esta derivada direccional. Es decir, si existe esta derivada parcial, quiere decir que existe la derivada direccional. Por lo tanto, la derivada direccional existe solamente si la derivada parcial existe. Y esto que está aquí me da la relación que queremos demostrar. Bueno, problema 2.
tengo una función f dada por casos y hay que hallar la derivada direccional en el 0,0 en la dirección de u, donde u es un vector unitario. En particular, u es este vector 1,1 entre raíz de 2, es e1 y además es e2. Son tres casos para u. Bueno, aquí queremos hallar la derivada direccional en el punto 0,0. Hay dos formas de calcular una derivada direccional, usando la fórmula del producto interno o usando la definición. Bueno, aquí es en el punto 0,0 y este punto 0,0 es conflictivo porque hay dos valores de la función alrededor del 0,0. Recordamos entonces que lo que habíamos dicho para límites. Ahorita queremos hallar un límite en el 0, en el 0,0, en el origen. Entonces habría una bolita aquí donde hay dos valores de la función, que en este caso particular la función vale 0. La función vale 0 en 0,0 es este. Y la función, su valor está dado por esta fórmula. Por lo tanto, en esta bola con este centro, pues vamos a ver dos valores de la función del punto 0 y esta otra parte que está dada por la fórmula, que es esta. Bueno, por lo tanto, no podemos usar el producto interno en ese caso. ¿Por qué? Porque tenemos dos fórmulas y a cuál de las dos vamos a aplicar el criterio del producto interno, a esta o a esta. Bueno, para evitar ese conflicto de elegir fórmulas, pues usamos la definición. La definición me permite exactamente en cada paso decidir qué fórmula usar. Bueno, entonces calculamos en el 0,0 la derivada direccional y por definición es el límite de la función evaluado en el punto más lambda veces el vector unitario menos el valor de la función en el punto entre lambda cuando lambda tiende a 0. Esta es la definición de la derivada direccional. Y en este caso f de 0,0 es 0, no hay ningún problema, está completamente definido, es 0. Y esto que está acá es f de lambda a, lambda b, entre lambda. Ahora, esto que está aquí también está completamente definido porque estos dos valores no son 0, 0. Por lo tanto, vamos a poder usar esta fórmula. O sea que una vez que tomamos como primera entrada lambda a y como segunda entrada lambda b, sustituimos aquí y obtenemos esto que está aquí. O sea que x es lambda a, aquí está, y después es x al cuadrado, o sea lambda al cuadrado, más y cuadrado, pero en este caso es lambda b al cuadrado, y todo entre lambda, que sería esto, 1 entre lambda. Y este límite simplificando, quedaría límite cuando lambda va a 0 de a entre lambda a al cuadrado más lambda b al cuadrado. Bueno, entonces en particular para estos valores, el vector unitario 1,1 raíz de 2, hacemos la sustitución aquí. Este vector unitario es de entradas a, b. Entonces las entradas a y b serían 1 entre raíz de 2. Al sustituir aquí, pues tendría yo las lambdas abajo, o sea que en este caso a sería 1 entre raíz de 2, aquí me quedaría lambda por 1 entre raíz de 2 al cuadrado más lambda por 1 entre raíz de 2 al cuadrado, y lo que tenemos es que tengo un número no 0 arriba y la lambda abajo, entonces cuando lambda se va a 0, esto se va a más infinito. Bueno, por lo tanto esta derivada direccional no existe. Ahora, si u es el vector e1, entonces en este caso a vale 1, aquí está 1, y aquí estaría 1, por eso lambda al cuadrado, y y vale 0, por lo tanto b vale 0, por lo tanto esto sería 0, me quedaría nada más 1 entre lambda al cuadrado, y cuando lambda se va a 0, esto es más infinito otra vez, y por lo tanto esta derivada direccional no existe. Ahora, si u es e2, entonces en esta formulita, que es lo que habíamos obtenido aquí al principio, esto, que es lo que hay que calcular, sería a vale 0 y b vale 1, pero como a es 0 arriba y
esto se volvería 0, arriba sería 0 y aquí tendríamos lambda al cuadrado y todo esto sería 0 entre lambda al cuadrado. Y este límite es 0. Bueno, hemos hallado la derivada direccional en los tres casos. Cuanto u es este vector, cuanto u es e1 y cuanto u es e2. Ahora, para la misma función hay que hallar la derivada direccional en un punto distinto de 0,0. Este punto x, y es distinto de 0,0. Y claro, u es un vector unitario. Entonces, en este punto que es distinto de 0,0, pues estaríamos en una situación como esta. Estoy en un punto distinto del 0,0. Por lo tanto, hay una bolita que no contiene el 0,0 y por lo tanto, adentro de esta bolita nada más vamos a ver una sola función, que en este caso sería la función esta que está aquí. Por lo tanto, y además esta función tiene las derivadas parciales en x y en y, existen y son continuas, porque estamos alejados del 0,0. Bueno, entonces podemos usar el gradiente. El gradiente, o sea, el producto interno, para poder hallar la derivada direccional. Entonces, en este caso, como estamos fuera del 0,0, la función que trabaja es esta, entonces esto queda completamente determinado y podemos usar la fórmula porque las derivadas parciales con x y en y existen y son continuas, fuera del 0,0. Entonces, usando la fórmula, simplemente sería el gradiente de esta función, sería la parcial de esta función con respecto de x en el punto x, y, la parcial de esta función con respecto de y en el punto x, y por el vector a, b. Calculando la parcial con respecto de x de esta función, pues obtenemos este valor. Usamos simplemente las reglas de cálculo 1. Y calculando la parcial con respecto de y obtenemos este otro valor y el vector a, b sigue siendo esto. Haciendo el producto interno obtenemos este resultado que está aquí. Entonces sería esto menos esta parte. Ok. El problema 3 dice que f de x, y es x al cuadrado e a la y más x. Obviamente esta función tiene todas las derivadas parciales con respecto a x y con respecto a y existen y son continuas. Entonces, pues para calcular la derivada direccional de la función f en el punto x, y, que puede ser cualquiera, y en esta dirección de este vector unitario, pues se puede usar el producto interno, como está aquí, o podemos usar la definición, como está aquí. Bueno, aplicando el producto interno, pues sería simplemente la derivada direccional de f en este punto y en esta dirección es el producto interno de este vector gradiente de la función con el vector unitario a, b. Calculando las derivadas, el vector gradiente, que sería la parcial con respecto de x, la parcial con respecto de y, me va a dar el vector gradiente, y este sería el vector a, b, que es este que está aquí. Calculando esta derivada parcial de esta función, la derivada parcial con respecto de x es e a la y por la derivada de esto, que es 2x más 1, que sería esto, la derivada parcial con respecto de x. Después, la derivada parcial de esto, de esto con respecto de y sería simplemente x al cuadrado por e a la y. Y multiplicándolo por el vector a, b, pues obtenemos que es todo esto por a, aquí está, y todo esto por b, que aquí está. Si comparamos este resultado con lo que está aquí, pues resulta que son iguales. Aquí tengo x al cuadrado e y b, x al cuadrado e y b, y aquí tengo a, que está como factor, ¿sí? Aquí está a y aquí está a, de 2x a la y más 1, 2x a la y más 1. Entonces son el mismo resultado. Pero este resultado que está aquí se obtuvo usando la definición. Y lo puse porque aquí aplicamos la regla de L'Hopital. Si usamos la definición, sería el límite de f de la función evaluada en el punto x, y más lambda veces a, b menos f de x, y entre lambda cuanto lambda tiende a 0. Bueno, sustituyendo, bueno, reduciendo esto que está aquí es f de x más lambda a, y más lambda b.
menos f de x, y entre lambda. Aplicando la definición de la función, que sería esta parte que está aquí, dice que es la primera entrada al cuadrado, sería la primera entrada al cuadrado es esta, es x más lambda al cuadrado por e a la segunda entrada es y más lambda b, entonces e por y más lambda b, más la primera entrada que es x, la primera entrada viene siendo x más lambda a, menos la función en x, y, que sería x cuadrado y más x, que es lo que está aquí. Bueno, si hacemos la sustitución de lambda igual a 0 aquí, pues esto me daría aquí un x al cuadrado, esto me daría un e a la y y esto me daría x. O sea, tendría yo un x al cuadrado, un e a la y y una x. O sea que la diferencia de arriba sería 0 entre 0. Por lo tanto, puedo usar Hopital. Derivándolo de arriba y derivándolo de abajo, obtengo esto. La derivada de lo de abajo es 1. Es la derivada con respecto a de lambda. Es 1, ya desaparece. Me queda la derivada de esta parte, que sería el primero por la derivada del segundo, más el segundo por la derivada del primero, más la derivada de esto, menos la derivada de esta parte, y obtendríamos pues este valor que está aquí. Y aplicando el límite cuando lambda se va a 0, pues obtenemos finalmente este resultado. Para el inciso B hay que hallar el vector u para que la derivada direccional en el punto 1,1 y en la dirección del vector u sea máximo, y hallar el valor de esa derivada. Bueno, entonces recordamos que la derivada direccional máxima o mínima se calcula en un plano, y ese plano tiene que contener al vector gradiente, y que en la dirección del vector gradiente vamos a obtener la derivada direccional máxima, y en dirección contraria al vector gradiente vamos a obtener la derivada direccional mínima. Bueno, entonces con esta figurita pues nos ayuda a recordar lo que necesitamos hacer. Entonces simplemente hay que hallar el gradiente, ¿verdad? Y el gradiente sería el gradiente de la función f en el punto 1,1. Bueno, el gradiente pues es la parcial, sería la parcial con respecto de x aquí, y después aquí sería la parcial con respecto de y de la función f. Pero como f es esto, entonces la parcial con respecto de x sería la derivada de esto con respecto de x, que sería 2x e a la y más 1, la derivada de x es 1, coma, la derivada de esto con respecto de y sería simplemente esto 0, esto es constante, x al cuadrado e a la y. Aquí está. Bueno, este paréntesis no va. Y todas estas derivadas parciales hay que evaluarlas en el punto 1,1. Por eso esto significa que lo vamos a evaluar en el punto 1,1. Al poner x igual a 1 y y igual a 1, obtengo 2 por 1 por e a la 1, o sea 2e, que aquí está, más 1, que aquí está. Y como x y y valen 1, nada más obtendría yo un e, que es el que está aquí. Entonces ya tengo el gradiente. Bueno, entonces ya sé que la derivada direccional es máxima en la dirección de este vector, o sea que es máxima en la dirección de este vector que está aquí. Y su valor, el valor del gradiente, pues es el módulo de este vector. El valor de la derivada direccional máxima es el módulo del vector gradiente, eso ya lo sabemos. Entonces la derivada direccional en el punto 1,1 en la dirección del vector unitario u, que se supone que esta es la dirección donde obtenemos la derivada direccional máxima, o sea que u sería el gradiente entre su módulo, porque lo queremos unitario. Entonces la derivada direccional máxima simplemente es el valor del gradiente, y serían simplemente el valor de el módulo o la norma de este vector, que sería simplemente 2e más 1 al cuadrado más e al cuadrado la raíz. Bueno, entonces ya tengo la derivada direccional máxima, que su valor es este, y ese se obtiene en la dirección del gradiente, que es este vector, o en la dirección de este vector unitario. Bueno, ahora para la misma función, hallar la dirección u, hallar el vector unitario u para que esta derivada direccional sea mínima, y hay que hallar el valor de la
esa derivada direccional. Bueno, entonces otra vez simplemente hay que hallar el gradiente, como lo vemos aquí en la figurita, el gradiente, y mi u tiene que ser en dirección contraria para obtener la derivada direccional mínima. Entonces calculamos el gradiente de la función en este punto, pero con signo, bueno, ponemos el menos para ir en la dirección contraria al gradiente. Entonces, como ya lo habíamos calculado, obtendríamos este vector. Y este vector me dice en qué dirección me tengo que mover para obtener la derivada direccional mínima. O sea, este vector que está aquí sería el gradiente, pero negativo, o sea, sería de aquí para allá. En esa dirección hay que moverse para obtener la derivada direccional mínima. Y su valor, pues su valor sería el módulo del gradiente negativo. O sea que sería simplemente lo que ya teníamos aquí, pero con el signo negativo. Y la dirección que necesitamos para que la derivada direccional sea mínima, pues es la dirección contraria al gradiente, pero de manera unitaria. El problema 4 y el problema 5 son de tarea. El problema 4 es una función que tiene todas las derivadas parciales con respecto a x y con respecto a y. Todas las derivadas parciales son continuas, existen y son continuas. Por lo tanto, puedo usar la fórmula del producto interno para hallar esta derivada direccional. Y lo mismo para esta función, porque todas las derivadas parciales existen y son continuas. Por lo tanto, puedo usar la fórmula del producto interno para hallar esta derivada direccional. Y las derivadas parciales, pues usamos no hay problema, también se pueden calcular muy fácil. Pero aquí hay que observar que esto que está aquí de la derivada direccional y esto que de las derivadas parciales, pues son iguales. Fue el problema 1 que vimos al inicio de este video. El siguiente problema 6 dice que la temperatura en la superficie de una placa metálica está dada por esta expresión. O sea que para cada punto de la superficie de la placa metálica se le asocia un numerito que es la temperatura, que se calcula mediante esta fórmula. O sea que pasaría algo parecido a esto. Tengo la placa, aquí está, tengo el eje X, el eje Y, y en cada punto del eje, en cada punto del plano, o sea, para cada X y para cada Y, vamos a obtener una temperatura. Digamos que estoy aquí y obtengo un valor. Lo voy a dibujar acá, una temperatura. Y si estoy en este punto, pues obtengo otro valor de la temperatura. En este punto, otro valor de la temperatura. O sea que voy a obtener una gráfica donde las alturas representan las temperaturas que se obtienen en cada uno de estos puntos. Bueno, esto es para fijar ideas. Vamos a quitarlo. Y volvamos al problema. El problema dice que el inciso A, hallar la temperatura en 0,0 y 0,3. Bueno, ponemos 0,0 aquí, hacemos cálculos y me da 15. Ponemos 0,3, hacemos cálculos y me da 42. Eso significa que en el origen del sistema de coordenadas en 0,0 la temperatura vale 15. O sea, aquí nos paramos en 0,0 y la temperatura va a valer 15. Podrían ser 15 grados, por ejemplo, ¿no? La temperatura vale 15. Bueno, y si estoy en el punto 0,3, o sea, digamos aquí, 0,3, la temperatura vale 42 grados, por decirlo de alguna manera. Ok, entonces esto es para ilustrar que en cada punto de esta placa hay una temperatura asociada. Ahora, dice que si estamos en 0,0, ¿en qué dirección hay que moverse para que el cambio de la temperatura sea máxima? O sea, queremos hallar en 0,0 la dirección para que la derivada direccional sea máxima, para que la razón de cambio sea máximo, o para el crecimiento o cambio de la temperatura sea máxima. O sea, que estamos en 0,0, necesito hallar la dirección en que me tengo que mover para que la derivada direccional sea máxima. O sea, la razón de cambio de la temperatura sea máxima. Bueno, y sabemos que la derivada direccional es máxima si calculamos la derivada direccional en un pequeño plano.
en un plano que contiene el vector gradiente. Bueno, entonces necesitamos el vector gradiente y en esa dirección, pues la derivada direccional sería máxima. Vamos a calcular el vector gradiente entonces. Aquí está la función, el gradiente de esta función en 0,0 sería la derivada parcial de la temperatura con respecto de x y después con respecto de y, evaluada en 0,0. Con respecto de x es esta la función, sería menos y más 1, aquí está, y después con respecto de y, esto sería, aquí me quedaría nada más 1 menos 1 más 3y cuadrado. Así me quedaría menos x más 3y cuadrado. Esa sería la parcial con respecto de y. Evaluado en 0,0 y me da este valor. Bueno, entonces la derivada direccional es máxima en la dirección del gradiente, que se supone que lo calculamos y es esto. Y entonces la razón de cambio sería, en este caso, el módulo, o la derivada direccional máxima sería el módulo de este vector, que en este caso es 1. Bueno, ahora, si estamos en 0,0 y nos movemos en esta dirección, ¿cuál es la razón de cambio de la temperatura? O sea, ¿cuál es la derivada direccional en este punto y en esta dirección? Pues simplemente lo calculamos con la fórmula. La fórmula que me permite calcular esta derivada direccional mediante un producto interno. El gradiente en este punto ya lo calculamos, que es este vector, y este vector es unitario, que es este. Hacemos el producto interno de entrada con entrada y me da este valor. Bueno, ahora dice que si estamos en el punto 0,3, que sea 0,3, digamos que es este el 0,3. ¿En qué dirección hay que moverse para que el cambio de la temperatura sea mínima? O sea, estoy aquí y quiero hallar en qué dirección me tengo que mover para obtener la derivada direccional mínima. O sea, quiero la razón de cambio mínima. Quiero la razón de cambio de la temperatura, quiero que sea mínima. Entonces, el problema es en qué dirección me tengo que mover. Pues ya sabemos que tenemos que movernos en la dirección contraria al gradiente. Bueno, entonces, la dirección en la que tenemos que movernos es en esta dirección. Es menos el vector gradiente. Y como ya habíamos calculado el vector gradiente, pues obtendríamos que tenemos que movernos en esta dirección. Bueno, y en este caso la razón de cambio o el valor de la derivada direccional mínima sería este valor, que sería el negativo de la norma del gradiente en este punto, y la respuesta sería esta cantidad que está aquí. Bueno, y ahora estamos en el punto 0,3 igual, y lo que queremos hallar es calcular la razón de cambio de la temperatura. O sea, lo que queremos hallar es la derivada direccional en este punto y en esta dirección. Pues simplemente usamos el producto interno para calcularlo y nos va a dar este valor.